Mira, déjame contarte algo que me duele hasta el día de hoy, ¿eh? Yo crecí en un barrio donde las calles olían a tortillas recién hechas y a sueños rotos, allá por la Campana, donde las casitas se apretaban unas contra otras como si tuvieran miedo de caerse solas. Mi mamá, doña Teresa, era de esas mujeres que cargaban el mundo sobre los hombros sin quejarse nunca, ¿sabes? Cada madrugada, cuando el cielo todavía estaba negro y las estrellas se despedían, ella ya estaba despierta armando los ramos de flores que luego vendería en el mercado. No había descanso, no había vacaciones, no había un «ay, hoy no tengo ganas», porque cuando eres el único sostén de la familia, el cansancio se convierte en un lujo que simplemente no te puedes dar. Y ahí estaba ella, con sus manos llenas de callos y su corazón lleno de esperanza, regando esas flores como si cada pétalo fuera una promesa de un futuro mejor para mí. ¿Sabes qué es lo que más me impactaba de chiquillo? Ver cómo mi mamá llegaba en la noche con ese olor a flores marchitas pegado en el vestido, con las rodillas adoloridas de estar parada todo el día, pero aún así sonreía cuando me veía haciendo la tarea. Ella nunca fue a la escuela, nunca aprendió a leer bien, pero me revisaba los cuadernos como si pudiera entender cada palabra, ¿me entiendes? Era su forma de decirme, tú vas a ser alguien, mijo. Los otros niños dormían tranquilos mientras sus papás veían la tele, pero yo aprendí el sonido de las monedas cayendo en ese balde oxidado donde mi mamá guardaba las ganancias del día. Tin, 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 ese sonido se me quedó grabado en el alma como una canción de cuna triste. Contábamos juntos esas monedas cada noche, y aunque nunca alcanzaba, mi mamá siempre encontraba la manera de que hubiera un taco más en mi plato, aunque ella se quedara solo con las tortillas y el chile. La cosa es que mi mamá no solo vendía flores, también hacía tamales por las madrugadas para sacar un pesito extra, y yo la ayudaba cuando podía, ¿viste? Me acuerdo perfecto de esas noches donde el vapor de la olla llenaba toda la cocina y ella me contaba historias para que no me durmiera, historias de superación, de gente que había salido adelante contra todo pronóstico. Tú vas a estudiar, Raúl, me decía mientras envolvía los tamales en las hojas, tú no vas a terminar como yo, vendiendo en la calle. No lo decía con resentimiento, lo decía con una determinación que yo sentía como fuego en el pecho. Cada tamal que hacía era como un ladrillo más en ese futuro que ella estaba construyendo para mí, aunque sus manos se quemaran con el vapor y su espalda ya no aguantara tanto trabajo. Era puro amor mezclado con sacrificio, y yo lo sabía incluso entonces, pero no dimensionaba la magnitud de su entrega. Había días donde la vida nos ponía pruebas bien cabronas, perdón la expresión, pero es que así era. Días de lluvia donde nadie compraba flores y mi mamá regresaba con el mismo balde lleno que había salido en la mañana, y aún así no se rendía. Mañana será mejor, mijo, decía con una sonrisa que a veces no le llegaba a los ojos. Yo veía cómo se ponía crema en las manos agrietadas antes de dormir, cómo suspiraba cuando pensaba que yo no la escuchaba. Como a veces se saltaba la cena diciendo que no tenía hambre cuando yo sabía perfectamente que estaba guardando esa porción para mí al día siguiente. Esa era mi mamá, una mujer que regaba flores con sudor y lágrimas para que yo algún día no tuviera que hacerlo. Y la paradoja cruel, mi querido amigo, es que mientras ella plantaba esperanza en cada ramo que vendía, yo sin saberlo estaba sembrando una vergüenza que años después me costaría todo. Pero en ese entonces yo era solo un niño que soñaba con salir de ahí, con darle una vida mejor a mi mamá, con que ella dejara de trabajar tanto y pudiera descansar. Juraba, cada noche antes de dormir, que cuando fuera grande la sacaría de ese puesto de flores, le compraría una casa bonita, la llevaría a pasear, le daría todo lo que ella nunca tuvo. Esos recuerdos son como fotografías borrosas en mi mente, pero el sentimiento sigue siendo nítido como el agua cristalina, mi mamá lo dio todo por mí. Cada flor que vendía era un pedacito de su vida que entregaba para construir la mía, cada moneda que guardaba era una pequeña victoria contra un destino que parecía empeñado en mantenernos abajo. Y yo, con mis ojos de niño llenos de motivación y sueños, no podía imaginar que el éxito que tanto anhelaba se convertiría en el veneno más traicionero, pero de eso te voy a contar ahora. Porque lo que vino después cambió todo. Años después, cuando entré a la preparatoria con una beca que mi mamá consiguió rogándole al director, me di cuenta de algo que me cambió para siempre, la educación era mi boleto de salida, me explico. Yo estudiaba como endemoniado, mientras mis cuates se iban a las fiestas o perdían el tiempo en las maquinitas, yo me quedaba en la biblioteca hasta que cerraban, memorizando fórmulas. Leyendo libros que ni entendía bien pero que sabía que me abrirían puertas.
Mi mamá llegaba cansadísima de vender flores y me encontraba con los ojos rojos de tanto leer, y en lugar de regañarme me preparaba un tecito de manzanilla y se sentaba a hacerme compañía en silencio. Solo para que no me sintiera solo en esa lucha. Cada calificación perfecta que sacaba era como una medalla que le colgaba en el corazón, y cuando me gradué con honores, lloró tanto que pensé que se iba a deshidratar. No mames. Lo lograste, mijo, me dijo abrazándome fuerte, ahora sí vas a ser alguien en la vida. Y en ese momento le prometí algo que cambiaría nuestra historia: un día te sacaré de ese puesto de flores, mamá, te lo juro. La universidad fue otro rollo completamente diferente, carnal, porque ahí me topé con un mundo que yo ni sabía que existía. Compañeros que llegaban en coches del año, que hablaban de viajes a Europa como si nada, que tenían papás empresarios y conexiones por todos lados. Mientras yo llegaba en camión con mi torta de frijoles que mi mamá me preparaba desde la madrugada. Al principio me sentía como pez fuera del agua, pero la motivación que llevaba dentro era más fuerte que cualquier complejo, ¿sabes? Me metí de lleno a todo: concursos académicos, proyectos especiales, prácticas profesionales donde otros ni se animaban. Trabajaba medio tiempo en un Oxxo para ayudarle a mi mamá con los gastos, y estudiaba de noche hasta que las letras se me borroneaban en las páginas. El cansancio era cabrón, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las manos agrietadas de mi mamá cortando tallos de rosas a las 5 de la mañana, y ese recuerdo era combustible puro para seguir adelante. Luego vino el momento que cambió todo: me ofrecieron una práctica profesional en una empresa gringa que acababa de abrir oficinas en Monterrey, una de esas multinacionales donde te sientes como en las películas. El primer día que entré a ese edificio de cristal, con el aire acondicionado helado y las oficinas elegantes, sentí que había llegado a otro planeta, te lo juro. Ya no olía a flores marchitas ni a tamales de madrugada, aquí olía a café importado y a ambición perfumada con éxito. Me esforcé el triple que todos, llegaba antes que el jefe y me iba después que los de limpieza, proponía ideas, me ofrecía para proyectos que nadie quería, y en 6 meses me contrataron de planta. Cuando le conté a mi mamá, se puso tan feliz que hasta bailó en la cocina, y yo sentí que finalmente estaba cumpliendo mi promesa, que el sacrificio de ella estaba dando frutos. Pero había algo extraño pasando dentro de mí, algo que todavía no podía identificar pero que ya estaba sembrando las semillas de lo que vendría. Los ascensos llegaron rápido, más rápido de lo que yo había soñado, porque resulta que cuando tienes hambre de éxito y vienes de abajo, trabajas con una intensidad que los demás no entienden. En 3 años pasé de becario a coordinador, luego a gerente de área, y después a subdirector regional. Mi sueldo se multiplicó por 10, me mudé a un departamento en San Pedro Garza García. Empecé a vestir con trajes italianos y a juntar con directivos en restaurantes donde una comida costaba lo que mi mamá ganaba en una semana. Y ahí está la paradoja más cruel de todas, mi amigo: mientras más subía yo, más se alejaba mi mundo del de ella. Visitaba a mi mamá los domingos, le llevaba dinero, le compraba cosas, pero cada vez me quedaba menos tiempo, siempre tenía una junta, una llamada importante, un proyecto urgente. Está bien, mijo, me decía ella, yo sé que estás ocupado construyendo tu futuro. Pero en sus ojos yo veía algo que me partía el corazón y que al mismo tiempo fingía no ver, una tristeza que ningún dinero podía curar. Y entonces pasó algo que debió ser una señal, un aviso del destino de lo que se venía, pero yo estaba tan cegado por el éxito que no lo vi. Un día, en una cena corporativa, uno de los vicepresidentes gringos me preguntó por mi familia, y yo dije que mi mamá vivía en Guadalajara, que estaba jubilada, que la visitaba poco porque vivía lejos. ¿Por qué mentí? Ni yo mismo lo sé bien, o tal vez sí lo sé y me da vergüenza admitirlo. Fue la primera vez que negué su existencia real, que construí una versión más presentable de mi historia, una versión donde no había flores marchitas ni manos agrietadas ni tamales hechos de madrugada. Salí de esa cena sintiéndome como mierda, perdón, pero es la verdad, me sentí sucio por dentro, como si hubiera traicionado todo lo que mi mamá había hecho por mí. Pero el éxito es como una droga, ¿sabes? Y yo ya estaba enganchado en esa vida de apariencias y de pertenecer a un mundo que originalmente no era mío. Y lo peor de todo es que esa mentira fue solo el inicio, porque la distancia entre mi mamá y yo ya no era solo física, era emocional, y esa brecha se iba a convertir en un abismo que casi me mata de culpa. Déjame contarte algo que me avergüenza hasta el tuétano.
algo que cuando lo pienso me dan ganas de regresarme en el tiempo y cachetearme a mí mismo, ¿sabes? Conforme fui subiendo en la empresa, empecé a construir una versión falsa de mi vida, una mentira tan elaborada que hasta yo mismo casi me la creía. Cuando mis compañeros de trabajo preguntaban por mi familia en las comidas, yo les contaba historias inventadas, que mi mamá era maestra jubilada, que vivía tranquila en otra ciudad, que teníamos una relación normal. De esas donde nos hablamos cada 15 días. Nunca mencioné las flores, nunca hablé del mercado, nunca dije que ella seguía trabajando sol a sol para mantenerse porque yo, el hijo maravilloso, le daba dinero pero no le había cumplido la promesa de sacarla de ahí. Me había convertido en un maestro del misterio, esquivando preguntas personales, cambiando de tema cuando la conversación se ponía muy íntima. Construyendo murallas entre mi pasado y mi presente como si fueran dos vidas completamente diferentes. Y lo peor, lo que más me duele admitir, es que yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, estaba matando mi origen para encajar en un mundo que nunca me había pedido que lo hiciera. La cosa se puso más cabrona cuando empecé a salir con Carolina, una chava de la empresa que venía de familia bien, de esas familias donde los domingos se reúnen en el club y todos estudiaron en universidades privadas. Ella era increíble, inteligente, bonita, exitosa, y yo estaba enamorado hasta las chanclas, pero también aterrado de que conociera mi realidad. Cuando me invitó a conocer a sus papás, yo llevé vino francés y hablé de negocios y de viajes, interpretando el papel del ejecutivo exitoso que había construido desde cero, con esfuerzo y dedicación, pero omitiendo convenientemente los detalles de ese esfuerzo. Y cuando ella me preguntó, ¿cuándo voy a conocer a tu mamá?, yo le solté la misma mentira: vive en Guadalajara, está delicada de salud, no puede recibir visitas. La mentira salió tan natural de mi boca que me asusté de mí mismo, ¿me entiendes? Ahí me di cuenta de que la vergüenza se había convertido en algo más peligroso, en una segunda naturaleza, en un reflejo automático de supervivencia social. Mi mamá seguía viviendo 40 minutos de mi oficina, vendiendo sus flores en el mismo mercado de siempre, y yo la había convertido en un fantasma. En alguien que existía solo en las llamadas telefónicas apresuradas de los domingos. Hubo un momento específico que me marcó gacho, un punto de quiebre donde vi mi reflejo en el espejo y no reconocí al tipo que me devolvía la mirada. Fue en la fiesta de fin de año de la empresa, una de esas celebraciones elegantes en un salón de eventos donde todo mundo anda de gala y el champán corre como agua. Yo estaba platicando con el director general, sintiéndome parte de ese círculo de poder, cuando mi celular sonó. Era mi mamá. Vi su nombre en la pantalla, Mamá Corazón Rojo, y en lugar de contestar, rechacé la llamada. La rechacé. Apagué el celular para que no volviera a sonar y seguí conversando como si nada, riendo de chistes corporativos mientras mi mamá, que probablemente solo quería escuchar mi voz y desearme buena noche, se quedaba con el teléfono en la mano preguntándose si su hijo estaría bien. Esa noche me emborraché más de la cuenta, no de felicidad sino de culpa, porque en el fondo de mi corazón sabía que estaba haciendo algo imperdonable. La vergüenza es una forma elegante de matar el amor, y yo estaba asesinando el amor más puro que había recibido en mi vida, poco a poco, rechazo tras rechazo, mentira tras mentira. Los meses siguientes fueron un festival de contradicciones y paradojas que me partían en dos, carnal. Por un lado, seguía visitando a mi mamá los domingos, llevándole su sobre con dinero, comprándole su despensa, arreglándole cosas de la casa. Pero por otro lado, vivía con el temor constante de que alguien de mi trabajo la viera, de que mi mundo falso colisionara con mi mundo real y todo se viniera abajo. Empecé a evitar ciertos lugares de la ciudad donde sabía que ella vendía, cambiaba de ruta para no pasar cerca del mercado. Y cuando algún conocido mencionaba que había visto a una señora vendiendo flores muy bonitas por tal zona, yo cambiaba de tema inmediatamente. Me había vuelto un experto en la doble vida, como esos tipos que tienen dos familias en ciudades diferentes, solo que en mi caso las dos familias eran yo mismo, el Raúl exitoso que mis colegas conocían, y el Raúl real que se moría de vergüenza de sus propias raíces. Y mi mamá, con esa intuición que solo las madres tienen, empezó a notar algo raro en mí, aunque nunca me lo dijo directamente. ¿Estás bien, mijo?, me preguntaba mirándome fijo a los ojos, y yo respondía, sí, mamá, solo es el trabajo, mientras por dentro me estaba pudriendo de culpa. Pero el destino, ese cabrón que siempre tiene la última palabra, ya estaba preparando la lección más dolorosa de mi vida.
Sin que yo lo supiera, mi mamá había decidido cambiar su estrategia de ventas porque las cosas en el mercado ya no estaban tan buenas como antes. Mucha competencia, menos clientes, ¿viste? Entonces ella, con esa creatividad que da la necesidad, pensó, ¿por qué no vender en las zonas empresariales donde hay más dinero? Y así, con su inocencia y su esperanza intactas, mi mamá empezó a explorar nuevas rutas de venta, buscando edificios de oficinas donde la gente comprara flores para decorar sus espacios o para llevar a casa. Nunca imaginó, ni en sus peores pesadillas, que uno de esos edificios, ese de vidrio azul que se veía tan imponente y moderno, era exactamente donde su hijo trabajaba. Y yo, encerrado en mi burbuja de mentiras y apariencias, tampoco imaginé que el universo estaba a punto de ponerme frente a frente con la verdad más incómoda de todas, que uno puede huir de su pasado, puede negarlo, puede esconderlo, pero nunca, nunca puede escapar de él para siempre. Te voy a contar el día que mi mundo se hizo pedazos, el día que marqué para siempre en mi memoria como el inicio del fin de todo, ¿va? Era un martes común y corriente, o eso pensaba yo cuando me levanté esa mañana con mi rutina de siempre, gimnasio, ducha, traje gris Oxford, café americano. Y directo a la oficina para la junta más importante de mi carrera. Íbamos a cerrar un contrato con unos inversionistas japoneses que valía millones de dólares, y yo era el líder del proyecto, el que iba a presentar toda la estrategia. Me sentía en la cima del mundo, invencible, como si todo en mi vida finalmente estuviera alineándose perfectamente. La junta duró 3 horas, fueron 3 horas donde yo hablé con una seguridad que ni yo mismo sabía que tenía, convenciendo a esos empresarios de que nuestra propuesta era la mejor, viendo cómo asentían con la cabeza. Sintiendo ese subidón de adrenalina que solo el éxito te da. Cuando terminó, el director general me dio la mano y me dijo, Raúl, esto es un ascenso seguro, y yo salí de esa sala de juntas sintiéndome como el rey del universo. Con mi portafolio de piel italiana y mis zapatos brillantes, listo para celebrar mi victoria. Pero el destino, ese hijo de la chingada, ya me tenía preparada la sorpresa más amarga de mi existencia. Salí del edificio con otros 2 ejecutivos, platicando de ir a celebrar al restaurante japonés que estaba de moda, cuando de reojo vi algo que me congeló la sangre. Una señora mayor con un rebozo desteñido y un balde lleno de flores, parada justo en la entrada principal de mi empresa. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo, ¿me explico? Era como cuando ves algo tan imposible, tan fuera de lugar, que tu mente tarda en aceptar que es real. Esa señora con su falda larga y su delantal, ofreciendo ramos de rosas y margaritas a la gente que salía del edificio, con esa sonrisa humilde que pedía sin palabras, cómpreme una, por favor, era mi mamá. Era doña Teresa, mi mamá, vendiendo flores en la puerta de mi trabajo, en mi mundo, en el lugar donde yo había construido mi identidad falsa. El corazón se me aceleró como nunca, sentí que el aire se me acababa, que todo a mi alrededor empezaba a girar como si estuviera en un remolino. Mis compañeros seguían hablando, ajenos completamente al drama que se desarrollaba en mi interior, y yo tuve que tomar la decisión más cobarde y miserable de toda mi vida en cuestión de 3 segundos. La vi levantar la vista, buscando posibles clientes entre la gente que salía, y por un momento pensé que me vería, que nuestros ojos se encontrarían y todo se vendría abajo. Pero ella estaba concentrada en un grupo de secretarias que pasaban a su lado, ofreciéndoles las flores con esa voz suave que yo conocía tan bien. Guerita, ¿no quiere llevar unas flores para su casa? Están fresquecitas, ahorita las corté. Ninguna le compró, todas pasaron de largo como si ella fuera invisible, y yo aproveché ese momento para hacer lo impensable, fingir que no la conocía. Aceleré el paso, me puse los lentes oscuros aunque el sol ya se estaba metiendo, y caminé rápido hacia donde estaban los coches, alejándome de ella como si fuera una desconocida. Como si esa mujer no fuera la misma que me había cargado en su espalda cuando yo era bebé porque no tenía para un carrito. Uno de mis compañeros, Roberto, hizo un comentario que me cayó como balde de agua helada, qué lástima ver a esa gente vendiendo en la calle, ¿no? El gobierno debería hacer algo. Y yo, con una actuación digna de un Oscar, asentí y dije, sí, es triste, mientras por dentro me estaba muriendo de vergüenza y de culpa al mismo tiempo. Llegamos al estacionamiento, me subí a mi camioneta BMW, y mientras arrancaba alcancé a verla por el espejo retrovisor, todavía ahí parada con su balde de flores. Sin saber que su hijo la acababa de negar 3 veces peor que Pedro negó a Cristo.
Manejé sin rumbo por media hora, las manos temblándome en el volante, el nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Las lágrimas empezaron a salir solas, sin permiso, nublándome la vista hasta que tuve que orillarme en un estacionamiento vacío para no chocar. Ahí, solo en mi camioneta de lujo, con mi traje de ejecutivo y mi vida perfecta, lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré de vergüenza, de culpa, de asco conmigo mismo, porque sabía perfectamente lo que acababa de hacer y no tenía ninguna justificación que lo hiciera menos horrible. ¿Qué chingados te pasa, Raúl? Me grité a mí mismo golpeando el volante. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu mamá? Pero lo hecho estaba, y por más que quisiera regresar el tiempo y cambiar ese momento, ya era tarde. El impacto de esa decisión se quedó clavado en mi pecho como una espina envenenada, y aunque intenté convencerme de que había sido solo un momento de pánico, de que mañana iría a verla y se lo explicaría todo, sabía en el fondo que algo se había roto para siempre entre nosotros, aunque ella ni siquiera se hubiera dado cuenta. Ese día aprendí algo terrible: la vergüenza no solo mata el amor, también mata una parte de tu propia alma. Lo que yo no sabía, lo que en ese momento mi mente estúpida y cobarde no pudo calcular, es que ese no sería nuestro único encuentro en ese lugar. Mi mamá, con su lógica simple y pura, había descubierto que esa zona empresarial era buena para las ventas, que la gente ahí tenía dinero y compraba flores para sus oficinas y sus casas. Ella no tenía ni la más mínima idea de que yo trabajaba ahí, nunca se lo había contado con detalle porque siempre que hablábamos de mi trabajo yo era vago: es un edificio corporativo, mamá, ya sabes, oficinas y esas cosas. Entonces ella, inocente como siempre, pensó que había encontrado su nueva ruta de ventas, su nueva fuente de esperanza para ganar un poco más y tal vez ahorrar algo para su vejez. Y yo, atrapado en mi propia trampa de mentiras y apariencias, tendría que enfrentarme día tras día a la posibilidad de verla ahí, de que mis compañeros la vieran, de que alguien hiciera la conexión entre esa señora humilde de las flores y el ejecutivo exitoso Raúl Méndez. El suspenso de esa situación me estaba matando por dentro, vivía con el corazón en la garganta cada vez que salía del edificio, escaneando el área como si fuera espía, buscando ese rebozo desteñido y ese balde de flores. Y lo peor de todo es que una parte de mí, una parte oscura y cobarde, deseaba que ella no regresara más, que encontrara otro lugar para vender. Y esa parte de mí que deseaba eso era la misma que me hacía sentir como la peor basura humana sobre la tierra. Los días siguientes fueron una tortura psicológica que no le deseo a nadie, carnal, porque vivir con ese nivel de ansiedad te va consumiendo por dentro como ácido. Cada mañana cuando llegaba a la oficina, mi primer pensamiento era: estará ahí hoy, y cada tarde cuando salía, mi corazón latía como tambor de guerra esperando encontrármela de nuevo. Efectivamente, mi mamá había adoptado esa zona como su nueva ruta, y la veía ahí 2 o 3 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre con su balde de flores y su sonrisa cansada. Yo desarrollé estrategias de evasión dignas de un agente secreto: salía por la puerta trasera del edificio, pedía a mi asistente que fuera por el coche al estacionamiento. Inventaba juntas tardías para salir cuando ella ya se hubiera ido. Mis compañeros empezaron a conocerla, algunos le compraban flores de vez en cuando y comentaban: esa señora es bien amable, siempre está ahí con sus flores bonitas. Y yo sentía, sonreía, y por dentro me moría un poquito más cada vez. El drama de mi situación era tan absurdo que si no fuera tan trágico hasta sería cómico. Ahí estaba yo, escondiéndome de mi propia madre como si fuera un criminal huyendo de la justicia. La culpa se había convertido en mi compañera constante, en esa voz que me susurraba al oído: cobarde, eres un pinche cobarde, cada vez que la veía de lejos y tomaba otro camino. Pero llegó ese viernes maldito, ese día que cambió todo y que me enseñó que el universo siempre cobra sus cuentas, ¿sabes? Era como las 6 de la tarde, yo había logrado salir sin verla porque pensé que ya se había ido, y estaba en mi oficina revisando unos documentos cuando sonó mi celular. Era un número desconocido, y normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo, una corazonada, un presentimiento, hizo que levantara el teléfono. ¿Es usted familiar de la señora Teresa Méndez?, preguntó una voz femenina y profesional del otro lado. El mundo se detuvo. Sí, soy su hijo, respondí con la voz quebrándose, y lo que escuché después fueron las palabras más terroríficas que un hijo puede escuchar: hubo un accidente, su mamá fue atropellada, está en el hospital universitario.
Necesitamos que venga inmediatamente. El teléfono casi se me cae de las manos, sentí que las piernas se me doblaban, que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Cómo está? Está viva, grité al teléfono sin importarme que toda la oficina me escuchara. Está estable pero grave, venga por favor, y colgaron. Salí corriendo de mi oficina como loco, sin agarrar mi saco, sin cerrar la computadora, sin avisar a nadie, solo corriendo hacia el elevador con el corazón saliéndose por la boca y las lágrimas ya brotando sin control. El camino al hospital fue el más largo y tortuoso de mi vida, aunque en realidad fueron solo 20 minutos de tráfico infernal. Manejaba como desquiciado, pitándole a todos, brincándome altos, maldiciendo cada semáforo en rojo, rogándole a Dios, a la Virgen, a quien fuera que me escuchara, por favor que esté bien, por favor que no le pase nada. Yo haré lo que sea pero que esté bien. Las imágenes se agolpaban en mi mente como película de horror, mi mamá en el pavimento, su balde de flores regado por la calle, su sangre mezclándose con los pétalos. Y lo peor, lo que me destrozaba el alma mientras manejaba, era saber dónde había pasado, frente a mi edificio. Me había llamado una enfermera del hospital pero también había recibido un mensaje de seguridad de mi empresa diciendo, hubo un accidente afuera, una vendedora ambulante fue atropelada. No era una vendedora ambulante, era mi mamá, y yo la había tratado como si fuera invisible, como si no existiera. La paradoja más cruel de todas se materializaba ante mis ojos, mi mamá había sido atropellada exactamente en el lugar donde yo la había negado, como si el destino quisiera darme una lección que jamás olvidaría. Llegué al hospital, dejé la camioneta donde cayó, y corrí hacia urgencias con una desesperación que no sabía que existía dentro de mí. Teresa Méndez, ¿dónde está Teresa Méndez?, grité en recepción con la voz rota y la cara empapada en lágrimas. La recepcionista me indicó que estaba en sala de emergencias, que esperara, pero yo no podía esperar, necesitaba verla, necesitaba saber que estaba viva. Un doctor salió y me explicó la situación con esa calma profesional que los médicos tienen. Su mamá cruzaba la calle con su balde de flores cuando un coche la golpeó, tiene fractura de cadera, traumatismo craneal leve. Múltiples contusiones, está sedada pero estable. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. ¿Puedo verla?, supliqué, y el doctor asintió llevándome a una sala donde yacía mi mamá, tan pequeña, tan frágil, conectada a cables y sueros, con moretones en la cara y vendajes por todos lados. Me acerqué a su cama, tomé su mano con tanto cuidado como si fuera de cristal, y ahí, finalmente, me derrumbé por completo. Lloré como niño chiquito, con esos sollozos que salen desde lo más profundo del estómago, con ese dolor que no tiene palabras porque es puro sentimiento bruto. Perdóname, mamá, le decía una y otra vez besándole la mano, perdóname, perdóname, perdóname. Y ella ahí, dormida por la anestesia, sin saber que su hijo por fin había regresado, que por fin la estaba viendo sin vergüenza, aunque hubiera tenido que pasar esto para que yo reaccionara. Me quedé ahí toda la noche, sentado junto a su cama, viéndola respirar, contando cada inhalación como si fuera un regalo. El olor del hospital era una mezcla de desinfectante y medicina, pero yo juraba que podía oler todavía el aroma de las flores en su ropa. Ese olor que la había acompañado toda su vida y que ahora se mezclaba con el olor del alcohol y la tragedia. Los doctores entraban y salían, checaban los monitores, ajustaban los sueros, y yo solo podía pensar en todas las veces que la había evitado, todas las llamadas que no contesté, todas las mentiras que inventé. Si ella muere, pensaba con un terror que me helaba la sangre, moriré yo también, porque no podré vivir con esta culpa. Las horas pasaban lentas como siglos, y yo ahí rezando, negociando con Dios, prometiendo que si ella sobrevivía yo cambiaría todo, que la cuidaría, que le daría el lugar que siempre mereció en mi vida. Pero una parte oscura de mi mente me susurraba algo que no quería escuchar, ¿y si ya es demasiado tarde? ¿Y si el daño que le hiciste fue peor que el accidente? Y esa pregunta sin respuesta me acompañaría en las horas más oscuras que estaban por venir. Al día siguiente, cuando el sol empezaba a entrar por la ventana del hospital pintando rayitas naranjas en el piso, mi mamá empezó a despertar poco a poco. Yo estaba ahí, desvelado, con la ropa arrugada y los ojos hinchados de tanto llorar, pero en cuanto vi que sus párpados se movían me lancé a su lado como resorte. Mamá, mamá, soy yo, Raúl, le dije apretándole suavemente la mano, y ella abrió los ojos despacio, confundida al principio, tratando de ubicarse donde estaba. Cuando me vio,
Su expresión cambió, primero sorpresa, luego algo parecido a la vergüenza, y después esa sonrisa débil que solo las mamás saben dar. Ay, mijo, susurró con la voz rasposa, no te preocupes, estoy bien, no es nada grave. ¿Te das cuenta? Ella acababa de ser atropellada, estaba rota de dolor, conectada a un montón de cables, y su primera reacción era tranquilizarme a mí, preocuparse porque yo estuviera bien. Ese momento me rompió en mil pedazos porque me di cuenta de que su amor era tan grande, tan incondicional, que ni siquiera un accidente podía cambiar su prioridad, yo. Siempre yo. Mientras ella existiera, yo sería su razón de respirar, y yo había pagado ese amor con vergüenza y negación. Le conté que iba a quedarse unos días en el hospital, que tenía que recuperarse bien, que no se preocupara por nada porque yo me encargaría de todo. Ella sintió débilmente, y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor físico sino de algo más profundo, ¿sabes? Mijo, me dijo después de un silencio que pareció eterno, yo sé que te da pena verme vendiendo flores. Me quedé paralizado. El corazón se me detuvo. ¿Cómo? ¿Ella sabía? No, mamá, ¿de qué hablas? Intenté mentir de nuevo pero mi voz me traicionó quebrándose. Ella apretó mi mano con la poca fuerza que tenía y continuó, te vi el otro día, mijo, cuando saliste del edificio ese tan bonito. Vi cómo volteaste para otro lado cuando me viste. No te culpo, hijo, yo entiendo. Cada palabra era un cuchillo clavándose en mi pecho, cada sílaba una sentencia de culpabilidad. Quise morirme ahí mismo, desaparecer, que la tierra me tragara. Mamá, yo, intenté explicar pero ella me interrumpió con una ternura que me destrozó. Está bien, Raúl, de verdad está bien. Yo sé que trabajas con gente importante, que tienes que cuidar tu imagen. No quiero avergonzarte. ¿Lo puedes creer? Ella me estaba perdonando, me estaba justificando, cuando yo era el único culpable de todo. Empecé a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente, era un llanto de liberación mezclado con agonía. No, mamá, no está bien, nada de esto está bien, le dije entre sollozos sin poder controlarme. Yo te negué, te escondí como si fueras algo de lo que avergonzarme, y tú eres lo mejor que tengo en la vida. Tú eres mi orgullo, tú eres mi todo, y yo fui un cobarde. Las palabras salían a borbotones, todas las que había guardado durante meses, toda la culpa vomitándose en confesión. Ella me acarició la mejilla con su mano vendada, esa mano que había cortado miles de tallos de rosas, que había hecho miles de tamales, que me había cuidado toda la vida. No llores, mijo, me dijo con una voz tan llena de amor que sentí que no la merecía, lo importante es que estés aquí ahora. Sabes, desde que empecé a vender en esa zona, yo te buscaba con la mirada entre toda la gente que salía. No sabía que trabajabas ahí, pero algo me decía que tal vez te vería, que tal vez el destino nos cruzaría. Mi corazón se hizo trizas. Ella me había estado buscando mientras yo levitaba, ella esperaba verme mientras yo me escondía. La ironía era tan dolorosa que apenas podía respirar. Luego vino la parte que me mató definitivamente, la confesión que me partiría el alma para siempre. ¿Sabes por qué empecé a vender en esa zona, mijo? Me preguntó con los ojos brillantes. Una señora del mercado me dijo que su hijo trabajaba por ahí, en esos edificios grandes, y yo pensé que tal vez si vendía ahí, aunque fuera de lejos, podría verte salir de tu trabajo, verte exitoso, verte feliz. No necesitaba que me hablaras ni nada, solo verte ya era suficiente para mí. Dios mío, ¿entiendes la magnitud de lo que me estaba diciendo? Mi mamá no había ido ahí por casualidad ni por negocio, había ido buscándome, con la esperanza de aunque sea mirarme de lejos, de verme en mi mundo de éxito. Y yo, el hijo de la chingada más grande del universo, la había ignorado, había fingido no verla. Cada vez que salía alguien elegante de ese edificio, continuó con una sonrisa triste, yo pensaba, ojalá mi Raúl sea así de exitoso, ojalá esté orgulloso de lo que logró. Y me sentía feliz de pensar en ti, mijo, aunque no te viera. Su felicidad era mi dolor, su orgullo era mi vergüenza, y en ese momento entendí algo fundamental sobre el amor, que el verdadero amor no pide nada a cambio, solo da, incluso cuando recibe rechazo. Pasamos horas hablando, bueno, más bien yo hablé y ella escuchó, porque necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro antes de que me ahogara. Le conté de mis mentiras, de mis miedos, de cómo había construido una vida falsa para encajar en un mundo que tal vez nunca fue para mí.
Le pedí perdón 1000 veces, y 1000 veces ella me dijo que no había nada que perdonar, que ella entendía, que lo importante era el amor que nos teníamos. Pero yo sabía, y ella también aunque no lo dijera, que algo se había roto entre nosotros, algo que tal vez nunca volvería a ser igual. El impacto de ese accidente no fue solo físico, fue emocional, fue espiritual, fue la colisión violenta entre mis dos mundos que había mantenido separados artificialmente. Y mientras la veía ahí, frágil y herida pero todavía sonriéndome con ese amor infinito, me juré a mí mismo que si Dios me daba una segunda oportunidad, si mi mamá se recuperaba de esto, yo cambiaría todo. Haría las paces con mi pasado, abrazaría mi origen, gritaría a los cuatro vientos que era hijo de Doña Teresa, la vendedora de flores más chingona de todo Monterrey. Pero como siempre pasa en la vida, las promesas que hacemos en los hospitales son fáciles de hacer y difíciles de cumplir, y el destino todavía me tenía reservadas lecciones más duras. Pruebas más amargas que me enseñarían que a veces la oportunidad de hacer las cosas bien llega demasiado tarde. Mi mamá estuvo hospitalizada 2 semanas, y durante ese tiempo yo me convertí en su sombra constante, en el hijo que siempre debí ser pero que había olvidado cómo serlo. Pedí vacaciones en el trabajo, algo que nunca había hecho en 5 años, y me instalé prácticamente en el hospital con ella. Cada mañana le llevaba su atole de avena que tanto le gustaba, le leía el periódico aunque ella casi no podía ver bien con los golpes en la cara, le contaba chistes malos para hacerla reír aunque le doliera. Y en las noches, cuando ella se dormía por los calmantes, yo me quedaba despierto viendo cómo respiraba, aterrado de que dejara de hacerlo, reviviendo una y otra vez en mi mente todos nuestros recuerdos. Fue en esas noches de insomnio y reflexión que empecé a recordar cosas que había enterrado en mi memoria, fragmentos de mi infancia que regresaban como fantasmas a cobrarme la cuenta. Me acordaba de las mañanas lluviosas cuando mi mamá igual salía a vender, con su paraguas roto y sus flores tapadas con plástico, regresando empapada pero sonriente si había vendido aunque fuera un ramito. Me acordaba de cómo ella guardaba las monedas en un frasco de vidrio, contándolas conmigo antes de dormir, diciéndome, esto es para tus libros, mijo, la educación es lo único que nadie te puede quitar. Cada recuerdo era una flor de culpa que brotaba en mi corazón, y yo ahí recogiéndolas todas, armando un ramo enorme de arrepentimiento. Hubo una noche específica donde todo me cayó encima como avalancha, donde la realización completa de lo que había hecho me golpeó con una fuerza devastadora. Estaba revisando el celular de mi mamá, que había quedado hecho pedazos en el accidente pero que logré que un técnico recuperara, y encontré sus fotos. Había cientos de fotos de flores, de sus ramos, de los lugares donde vendía, pero lo que me partió el alma fueron las fotos que tenía de mí, fotos mías que yo le había mandado hace años. Cuando todavía no me daba vergüenza compartir mi vida con ella. Mi graduación, mi primer día de trabajo, una selfie que nos tomamos juntos hace como 3 años. Esas eran sus fotos más vistas, las que tenía marcadas como favoritas, y en una de ellas había puesto un comentario para sí misma que decía, mi orgullo, mi inspiración para seguir. Cerré el celular y lloré como no había llorado en toda esa semana, porque entendí algo que me destrozó, mientras yo la escondía de mi vida, ella me tenía a mí como el centro de la suya. A veces uno no entiende el valor de una flor hasta que la vida te la arranca de las manos, y yo estaba aprendiendo esa lección de la manera más dolorosa posible. Los días en el hospital también me trajeron otra sorpresa que aumentó mi sentimiento de culpa y de admiración al mismo tiempo. Empezaron a llegar visitas, gente que yo no conocía pero que conocía muy bien a mi mamá, las señoras del mercado, sus compañeras vendedoras, hasta don Chuy el de los tamales de la esquina. Todos llegaban con flores, con comida, con oraciones y buenos deseos para doña Teresa. Su mamá es una santa, me decía una señora gorda con trenzas, siempre que alguien necesita ayuda ahí está ella, compartiendo lo poco que tiene. Otra señora me contó que mi mamá le había prestado dinero cuando su hijo se enfermó, sin pedirle que se lo devolviera. Un señor mayor me confesó que mi mamá le regalaba flores los viernes para que se las llevara a su esposa difunta al panteón. ¿Te das cuenta? Mi mamá era amada, respetada, admirada por toda esa gente humilde que compartía su mundo, mientras yo, su propio hijo, la trataba como si fuera algo que esconder. La paradoja me golpeaba como puñetazo en el estómago. Ella era famosa en su mundo por su bondad, y yo era exitoso en el mío por mi falsedad. ¿Quién de los dos vivía realmente una vida digna de admiración? La respuesta era tan obvia que me daba vergüenza haberla ignorado tanto tiempo. Una tarde, mientras mi mamá dormía,
salí a caminar por los jardines del hospital para despejar la mente, y me encontré con un vendedor de flores en la entrada. Un señor mayor, como de 60 años, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas del trabajo. Sin pensarlo mucho, me acerqué y le compré todas sus flores, todos sus ramos, todo lo que tenía. El señor me miraba sorprendido. ¿Es usted para una boda o qué, joven?, me preguntó con curiosidad. Son para mi mamá, le dije simplemente, ella también vende flores. El señor sonrió con una calidez que me llegó al corazón. Ah, entonces usted sabe lo que es este trabajo, el sacrificio, el cansancio, pero también la satisfacción de ganarse la vida honradamente. Y luego me dijo algo que se me quedó grabado en el alma: las flores son como la vida, joven, duran poco pero mientras están vivas alegran todo a su alrededor. Cuide a su mamá, porque las madres son las flores más valiosas que tenemos, y cuando se marchitan ya no hay forma de revivirlas. Pagué, agarré todas las flores, y regresé al cuarto de mi mamá con los brazos llenos de ramos, llenando todo el espacio de colores y aromas, como si pudiera compensar con esas flores todas las veces que ignoré las suyas. Cuando mi mamá despertó y vio el cuarto convertido en jardín, se puso a llorar de emoción. «Ay, mijo, ¿de dónde sacaste tantas flores?», me preguntó con la voz quebrada. «De un señor allá abajo», le dije sentándome junto a ella, pero él me hizo entender algo importante: mamá. Me hizo ver que yo he sido un tonto toda mi vida, preocupándome por cosas que no importan, persiguiendo un éxito vacío que me alejó de lo único real que tengo, tú. Tomé su mano y continué, con el corazón en la garganta: toda mi vida tú has sido la flor más bonita de mi existencia. Y yo estaba tan ocupado buscando flores exóticas y caras en otros jardines que no veía la belleza que tenía en casa. Perdóname por haberte marchitado con mi desprecio, mamá. Si pudieras darme otra oportunidad, te prometo que voy a regarte todos los días con el amor y el respeto que siempre mereciste. Ella me abrazó fuerte, tan fuerte como sus brazos heridos se lo permitían, y ahí los dos lloramos juntos, pero esta vez no era llanto de dolor sino de esperanza, de un nuevo comienzo. O eso creíamos nosotros en nuestra inocencia, porque el destino, ese cabrón impredecible, todavía guardaba en su manga la carta más cruel de todas, y estaba a punto de jugarla cuando menos lo esperábamos. Pensé que lo peor ya había pasado, que después de esa conversación en el hospital todo iría mejorando, que tendríamos tiempo de reconstruir nuestra relación y de que yo compensara todos mis errores. Mi mamá estaba recuperándose bien, los doctores decían que en unos días la darían de alta, que necesitaría terapia física pero que estaría bien. Yo ya estaba haciendo planes: la llevaría a vivir conmigo, le arreglaría un cuarto bonito con vista al jardín, contrataría a alguien que la ayudara mientras yo trabajaba. Le compraría todas las flores que quisiera para que decorara la casa. Me sentía optimista por primera vez en semanas, como si finalmente las cosas se estuvieran acomodando, como si el universo me estuviera dando esa segunda oportunidad que tanto pedí. Pero el destino es cabrón, te lo digo en serio, porque a veces te da esperanza solo para arrebatártela de la forma más cruel. Fue un domingo en la madrugada, yo me había quedado dormido en el sillón del hospital después de velarla toda la noche, cuando me despertaron las alarmas de los monitores. El sonido agudo, penetrante, que cualquiera que haya estado en un hospital reconoce como el preludio de la tragedia. Los doctores entraron corriendo, me sacaron del cuarto, y yo ahí parado en el pasillo escuchando términos médicos que no entendía: paro cardíaco, coágulo, complicaciones. 10 minutos después, que parecieron 10 años, salió el doctor con esa cara que no necesitaba palabras. Lo sentimos mucho, hicimos todo lo posible. Y así, sin más, mi mamá se había ido. No recuerdo mucho de los días siguientes, todo es como una neblina gris en mi memoria. Recuerdo haber llamado a gente, no sé a quién ni qué les dije. Recuerdo haber firmado papeles en la funeraria, escogiendo un ataúd que me parecía demasiado frío y formal para alguien tan cálido como mi mamá. Recuerdo haber entrado a su casa, esa casita humilde donde crecí, y ver su delantal colgado en la cocina, sus zapatos gastados junto a la puerta, el frasco de vidrio donde todavía había algunas monedas guardadas. Cada objeto era un puñal clavándose en mi corazón porque cada uno me recordaba su ausencia permanente. ¿Sabes qué fue lo más cabrón? Encontrar una libreta donde ella apuntaba sus ventas diarias, y en la última página había escrito: hoy vi a mi Raúl salir de su trabajo, se veía tan guapo y exitoso. No me vio pero no importa, con verlo estoy feliz.
Gracias Diosito por darme un hijo tan maravilloso. La fecha era del día del accidente. Esas fueron prácticamente sus últimas palabras escritas, y eran de amor puro hacia mí, el hijo que la había negado. Me desplomé en el piso de su cocina y lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el cuerpo solo producía sonidos secos y quebrados. El misterio de su amor incondicional me abrumaba. ¿Cómo pudo amarme tanto cuando yo le di tan poco? El día del funeral llegó gris y nublado, como si hasta el cielo estuviera de luto, y yo llegué temprano a la iglesia esperando que fuera un velorio pequeño y tranquilo. Pero cuando vi la cantidad de gente que empezó a llegar, me quedé sin palabras. La iglesia se llenó hasta el tope, vendedores del mercado, vecinos del barrio, gente que yo no conocía pero que conocía a mi mamá. Llegaban con flores, con veladoras, con el corazón roto, todos llorando y compartiendo anécdotas de doña Teresa. Era como una mamá para todos nosotros, decía una señora joven. Me ayudó cuando mi esposo me dejó, me daba flores para que las vendiera y me quedara con las ganancias, contaba otra. Don Chuy, el de los tamales, habló entre sollozos. Teresa era la única que me compraba tamales cuando nadie más lo hacía, decía que mis tamales le recordaban a su juventud. Historia tras historia, testimonio tras testimonio, y yo ahí sentado en primera fila descubriendo a una mujer que pensé conocer pero que en realidad solo conocía medias. Mi mamá había tocado tantas vidas, había sembrado tanto amor en su comunidad, que su partida dejaba un vacío enorme en todo ese mundo humilde que yo había despreciado. La paradoja me golpeaba sin piedad. Ella, que nunca tuvo nada material, había sido rica en amor y conexiones humanas, mientras yo, con todo mi éxito, estaba completamente solo. Y luego vi algo que me destruyó completamente, algo que se quedó grabado en mi retina como imagen de mi propia traición, la corona de flores más grande de todas, ubicada justo al lado del ataúd. Con una banda enorme que decía, de tus compañeros del mercado, siempre te recordaremos con cariño. Era hermosa, elaborada, cara, más cara probablemente que todas las coronas que yo había mandado hacer. Esa gente humilde, que ganaba centavos al día, había juntado su dinero para darle a mi mamá el homenaje más bonito. Ellos, no yo. Ellos que la conocieron en su verdad, que la amaron sin vergüenza, que nunca la escondieron. Y yo, su único hijo, el que debió haberla honrado desde siempre, era el que menos derecho tenía de estar ahí llorándola. Me acerqué a esa corona, toqué los pétalos, y me di cuenta de algo que me rompió en pedazos. Eran las mismas flores que ella vendía, rosas rojas y margaritas blancas, sus favoritas. Sus compañeros la habían despedido con aquello que ella más amaba, con lo que le dio propósito toda su vida. Y yo no había sido capaz ni de verla vender esas mismas flores cuando estaba viva, no había sido capaz de reconocerla públicamente, de decirle a todos, ella es mi mamá y estoy orgulloso de ella. El impacto de esa realización fue tan fuerte que tuve que salir de la iglesia a tomar aire, porque sentía que me ahogaba en mi propia culpa. Afuera de la iglesia, recargado contra la pared, traté de respirar profundo y calmarme para poder continuar con la ceremonia. Un señor mayor se me acercó, alguien a quien no reconocí de inmediato pero que me extendió la mano con respeto. Tú eres Raúl, ¿verdad? El hijo de Teresa, me dijo con una voz ronca pero amable. Asentí sin poder hablar. Tu mamá hablaba mucho de ti, mijo, siempre con ese orgullo en los ojos. Decía que habías logrado todo lo que ella soñó para ti, que eras exitoso y feliz. Eso era lo único que ella quería, ¿sabes? Tu felicidad. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd emocional. Ella era especial, continuó el Señor, de esas personas que iluminan el mundo solo con existir. Cuidó de mucha gente, ayudó a muchos, siempre con una sonrisa aunque la vida le hubiera dado golpes duros. Me puso la mano en el hombro y me dijo algo que me perseguiría por el resto de mi vida, no te culpes demasiado por no haber estado más presente, mijo. Las madres siempre perdonan, siempre entienden, y estoy seguro que ella sabía cuánto la amabas. Pero yo sí me culpaba con una intensidad que me quemaba por dentro, porque sabía la verdad que ese señor no conocía, que yo la había negado, que la había escondido, que había elegido mi orgullo falso sobre su dignidad real. Y ahora ella se había ido, y yo me quedaba con un éxito vacío y un corazón lleno de arrepentimiento. Aprendiendo demasiado tarde que el dinero y el estatus no significan nada si los construyes sobre la tumba de quienes te amaron de verdad. Los meses después del funeral fueron los más oscuros de mi vida, carnal,
porque regresé a mi trabajo pero ya nada tenía sentido. Me sentaba en mi oficina elegante, con mi vista panorámica de la ciudad, y todo me parecía una mentira gigante, un escenario vacío donde yo había estado actuando un papel que nunca fue realmente mío. Las juntas, los proyectos millonarios, los ascensos que antes me llenaban de emoción, ahora me parecían juegos absurdos de niños ricos jugando al monopolio con dinero real. Carolina y yo terminamos porque ella se dio cuenta de que yo ya no era el mismo, que algo dentro de mí se había roto y no sabía cómo arreglarlo. Estás aquí pero no estás aquí, me dijo el día que me dejó, y tenía razón, yo estaba viviendo pero no estaba vivo. Todas las noches revisaba las fotos de mi mamá en mi celular, leía sus mensajes viejos, escuchaba los audios donde su voz me decía, te amo, mijo, que Dios te bendiga. Y cada noche me preguntaba lo mismo, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo dejé que el éxito me convirtiera en alguien que no quería ser? La motivación para seguir adelante se había evaporado, y yo solo era un cascarón vacío en un traje caro, ganando dinero que ya no me hacía feliz. Pero hubo un día que cambió todo, un día donde la esperanza regresó a mi vida de la forma más inesperada. Cerré el contrato más grande de mi carrera, uno que me iba a dar un bono millonario, y en lugar de celebrar me fui manejando sin rumbo hasta que terminé, sin planearlo, frente al mercado donde mi mamá vendía. Me bajé del coche y caminé entre los puestos, viendo a las señoras vendiendo flores, tamales, frutas, todas trabajando con esa dignidad que mi mamá siempre tuvo. Encontré el lugar donde ella se ponía, ya ocupado por otra vendedora, y me quedé ahí parado como idiota, sintiendo que mi mamá todavía estaba ahí en espíritu. Una señora mayor me reconoció, tú eres el hijo de Teresa, ¿verdad? Ay, mijo, tu mamá estaría tan orgullosa de verte. Y ahí, en medio del mercado, con los olores y los sonidos que formaron mi infancia, tuve una revelación, mi mamá no necesitaba que yo la sacara de ahí, no necesitaba mi dinero ni mi éxito. Lo único que necesitó siempre fue mi respeto, mi reconocimiento, mi amor sin vergüenza. Y aunque ya era tarde para dárselo a ella, no era tarde para honrar su memoria de la forma correcta. Esa misma semana renuncié a mi puesto de subdirector, dejé el departamento fancy en San Pedro, y con el bono millonario que recibí creé algo que le daría sentido a todo mi dolor, la Fundación Flores de Teresa. La idea era simple pero poderosa, financiar los estudios de hijos de madres solteras que, como mi mamá, estaban sacrificando todo para darles un futuro mejor a sus hijos. Becas completas, útiles escolares, uniformes, todo lo que necesitaran para que esos niños pudieran estudiar sin que sus mamás se mataran trabajando. Contraté a las mejores personas para manejar la fundación, busqué alianzas con universidades, con empresas, con el gobierno, y en 6 meses ya teníamos 100 becarios. Cada vez que entregaba una beca, veía la cara de esas mamás llorar de emoción y veía a mi propia mamá en ellas, veía su sacrificio, su esperanza, su amor inquebrantable. Y aunque no podía traerla de vuelta, sentía que de alguna forma estaba convirtiendo su puesto de flores en un jardín donde otras mujeres podían sembrar esperanza sin tanto sufrimiento. La fundación se volvió mi nueva obsesión, mi redención, mi forma de decirle al universo, me equivoqué, pero voy a dedicar el resto de mi vida a arreglar ese error. Pero no me quedé solo en eso, porque entendí que la verdadera transformación tenía que ser más profunda, más personal. Volví a tomar un trabajo, pero esta vez en una organización sin fines de lucro que ayudaba a vendedores ambulantes a formalizarse y tener mejores condiciones. Ganaba una fracción de lo que ganaba antes, pero por primera vez en años me sentía en paz conmigo mismo. Empecé a ir al mercado todos los sábados, no como cliente sino como voluntario, ayudando a cargar cajas, a montar puestos, a lo que fuera necesario. Las señoras me adoptaron como su hijo, me invitaban a comer, me contaban sus historias, me enseñaban que la riqueza verdadera no está en las cuentas bancarias sino en las conexiones humanas. Compré la casa donde crecí con mi mamá y la convertí en un centro comunitario donde damos clases gratuitas de oficios, de alfabetización, de lo que la comunidad necesite. En la entrada puse una placa que dice, Casa Teresa, en memoria de todas las madres que construyen futuros con sus manos. Y cada vez que paso por ahí y veo a la gente entrando, aprendiendo, creciendo, siento que mi mamá me sonríe desde donde esté, sabiendo que finalmente entendí la lección. Un año después de su muerte, organicé un evento enorme en el mercado, un homenaje a todas las vendedoras, especialmente a mi mamá. Invité a medios de comunicación, a funcionarios, a empresarios,
a todo mundo que quisiera venir. Y ahí, frente a cientos de personas, conté mi historia completa sin ocultar nada. Les hablé de mi vergüenza, de cómo negué a mi mamá, de cómo el éxito me cegó hasta convertirme en alguien que no reconocía. Mi madre vendía flores en la puerta de mi empresa, dije con la voz temblando pero firme, y yo fingí no conocerla. Ese fue el error más grande de mi vida, pero también fue el inicio de mi verdadero cambio. La gente lloraba, algunos me abrazaban después, otros me compartían sus propias historias de vergüenza y arrepentimiento. Y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, conexión real, humanidad verdadera, la emoción de ser auténtico en un mundo de máscaras. Ese día planté un árbol de jacaranda en el mercado, el árbol favorito de mi mamá, y alrededor de él pusimos una banca con su nombre. Ahora las vendedoras descansan ahí entre turnos, bajo la sombra morada de las flores que caen como lluvia, y cada vez que veo ese árbol siento que mi mamá sigue aquí, cuidando de su gente, siendo lo que siempre fue. Amor puro materializado. Pero aprender a vivir con la culpa redimida no significa que el dolor desaparezca, y aunque había encontrado propósito en mi nuevo camino, todavía me quedaba enfrentar la verdad más dura de todas. Que el éxito que te aleja de quien te amó no es éxito, es pérdida, y esa lección final estaba a punto de cristalizarse en mi corazón de la manera más clara y definitiva. Hoy, 3 años después de perder a mi mamá, me levanto cada día con un propósito claro pero también con una herida que nunca terminará de sanar del todo, ¿sabes? He aprendido a vivir con esa paradoja de sentirme orgulloso del cambio que hice pero al mismo tiempo devastado por el tiempo que perdí. La Fundación Flores de Teresa ya ha dado becas a más de 500 chavos, algunos ya están en la universidad, otros empezando preparatoria, todos con historias parecidas a la mía. Hijos de madres luchadoras que se parten el lomo para darles oportunidades. Cada vez que veo a esos niños con sus uniformes nuevos y sus mamás llorando de felicidad, siento que estoy pagando una deuda que nunca podré saldar completamente, pero al menos lo intento. Mi vida ahora es simple, vivo en un departamento modesto cerca del mercado, tengo un trabajo que me llena el alma aunque no la cartera, y he aprendido a medir el éxito de una forma completamente diferente. No por lo que tienes sino por a quien ayudas, no por dónde llegas sino por quien te acompaña en el camino. Y te voy a decir algo que me costó años entender, el verdadero lujo no es tener una camioneta BMW, es poder dormir en paz sabiendo que no traicionaste a nadie que te amó. Pero la lección más grande, la que me parte el corazón cada vez que la pienso, es esta: mi madre no necesitaba mi dinero, carnal, necesitaba mi respeto. Necesitaba que yo la viera cuando me buscaba con los ojos entre la gente que salía de mi oficina. Necesitaba que le contestara el teléfono en esa fiesta corporativa en lugar de rechazar su llamada. Necesitaba que dijera con orgullo, ella es mi mamá, en lugar de inventar historias falsas sobre una vida que nunca existió. Todo el dinero que le di, todas las despensas que le compré, todos los arreglos que le hice a su casa, no significaron nada comparado con lo único que le negué, mi reconocimiento público, mi orgullo de ser su hijo. Y eso es algo que me va a perseguir hasta el día que me muera, porque ahora entiendo que el amor verdadero no se demuestra con lo que das sino con cómo tratas a quien te ama. Mi mamá me amaba cuando yo no tenía nada, cuando éramos pobres y comíamos frijoles con tortillas, su amor no dependía de mi éxito ni de mi estatus. Pero mi amor hacia ella, o lo que yo creía que era amor, sí dependía de eso, dependía de si encajaba en mi nueva vida o no. Y esa es la diferencia entre el amor real y el amor condicional, entre ser hijo o ser un extraño con obligaciones económicas. Ahora cuando camino por la ciudad y veo gente vendiendo en las calles, flores, chicles, periódicos, lo que sea, me detengo y les compro aunque no necesite nada. Y no lo hago con lástima ni con condescendencia, lo hago con respeto profundo porque veo en cada uno de ellos la dignidad de mi mamá, el esfuerzo honesto de ganarse la vida sin rendirse. A veces platico con ellos, les pregunto sus nombres, les digo que su trabajo es valioso, que no hay nada de que avergonzarse en trabajar honradamente. Y algunos me miran raro, como si fuera el primer cliente que los ve como personas y no como parte del paisaje urbano. Pero otros se les ilumina la cara, me cuentan sus historias, y yo escucho con atención porque aprendí que cada vendedor tiene una historia de superación detrás, una motivación que los levanta cada día a enfrentar el rechazo, el cansancio, la incertidumbre. Y pienso en cuánta gente pasa junto a ellos todos los días fingiendo que no existen, exactamente como yo hice con mi mamá, y me pregunto cuántos hijos están repitiendo mi error en este momento.
¿Cuántos están eligiendo su imagen sobre el amor de quien les dio la vida? La reflexión más dolorosa que he tenido, y que comparto contigo con todo el corazón, es que el éxito que te aleja de quien te amó no es éxito, es pérdida. Puedes tener todo el dinero del mundo, el mejor puesto, la casa más grande, el coche más lujoso, pero si para conseguir eso tuviste que negar tus raíces, esconder a tu familia, avergonzarte de dónde vienes, entonces perdiste lo más valioso, tu humanidad. Yo llegué a donde muchos sueñan llegar, subí la escalera corporativa, gané el respeto de gente importante, pero pagué el precio más alto, la oportunidad de honrar a mi mamá mientras estaba viva. Y no hay ascenso, no hay bono, no hay reconocimiento profesional que valga ese precio. Ahora lo sé. Ahora que es demasiado tarde. Por eso te digo, con toda la urgencia que puedo expresar, si todavía tienes a tu mamá, a tu papá, a quien sea que se sacrificó por ti, abrázalos hoy. No esperes a mañana, no esperes a tener más dinero, no esperes a estar en mejor posición. Hazlo ahora. Porque un día esas manos que te cuidaron ya no estarán ahí para sostenerte, y te quedarás como yo, con un montón de hubiera y debí, que no sirven para nada excepto para carcomerte el alma. Hay días donde voy al panteón y me siento junto a la tumba de mi mamá, le platico de todo lo que estoy haciendo, le cuento de los niños que están estudiando gracias a su nombre, de cómo su recuerdo sigue cambiando vidas. Le pido perdón otra vez, aunque sé que ella ya me perdonó desde antes de que yo hiciera algo malo, porque así era su amor, adelantado, incondicional, eterno. A veces llevo flores, las mismas que ella vendía, y las pongo ahí con cuidado, como si fueran joyas preciosas, porque ahora entiendo que lo eran. Cada rosa que ella cortó fue un acto de amor hacia mí, cada margarita que vendió fue un ladrillo más en el edificio de mi futuro. Y yo, cegado por la ambición, no podía ver la belleza de ese sacrificio hasta que ya no estuvo. El destino es cruel de esa manera, te enseña las lecciones más importantes cuando ya no puedes hacer nada para cambiar el pasado, solo puedes modificar el futuro. Y ese es mi propósito ahora, mi misión hasta el día que me toque reunirme con ella, hacer que su vida haya valido la pena, demostrarle que aunque tarde, aunque con dolor, finalmente entendí todo lo que trató de enseñarme con su ejemplo silencioso. Y quién sabe, tal vez cuando llegue mi hora y nos volvamos a encontrar, ella me reciba con esa sonrisa que tanto extraño y me diga, ya ves, mijo, al final todo tiene un propósito, hasta el dolor más grande. Y yo podré mirarla a los ojos sin vergüenza, con el orgullo de haberme convertido en el hijo que ella siempre creyó que podía ser, aunque me haya costado perderla para encontrarme a mí mismo. Y así termina la historia más dolorosa pero también más transformadora de mi vida, mi querido amigo. Si algo aprendiste hoy de mi error, si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, entonces mi dolor sirvió para algo. Recuerda, no esperes a perder a alguien para valorarlo, porque el arrepentimiento es el peso más pesado que existe. Abraza a tu mamá hoy, llámala ahora mismo si está lejos, dile que la amas sin vergüenza, porque mañana podría ser demasiado tarde. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, historias reales que te harán reflexionar, llorar y ver la vida de otra manera, te invito a que veas los otros videos aquí en Caminos del Destino. Tenemos muchas historias de superación, de amor, de lecciones aprendidas de la forma más dura. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia. Cada video que compartimos está hecho con el corazón, pensando en ti, en ayudarte a vivir una vida más inspiradora, más consciente, más llena de amor verdadero. Porque al final, eso es lo único que nos llevamos de este mundo, el amor que dimos y el que recibimos. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho, y nunca olvides de dónde vienes ni quién te amó cuando no tenías nada. Hasta pronto.